Bueno, mientras la Clau arregla ahí el problema técnico con el micrófono, vamos a darles la bienvenida a este seminario que ha organizado BUC sobre la operación Renta 2022. A ver, Clau. ¿Pero ahora se escucha o no se escucha nada? Se sigue escuchando abajo. Ya, pero no importa, no importa, no importa. Entonces, les damos la bienvenida a este seminario que ha organizado BUC para efectos de que revisemos lo que es Operación Renta 2022, en un año que de por sí ya ha sido súper complicado y donde la preparación para lo que se viene ahora en los meses de marzo, abril y mayo es crítico. Le agradecemos a la Claudia la organización de este seminario, al equipo de marketing de BUC, que en el fondo fueron los de la idea, ¿cierto? Mi nombre es Francisco Sepúlveda, yo soy abogado, me dedico a las malas artes de los impuestos y me acompaña Gonzalo Madrid, contador auditor, experto en cumplimiento tributario y que lleva muchísimos años trabajando en todo lo que tiene que ver con que las empresas puedan cumplir con el trance que viene en abril de la manera más amistosa posible. Así que Gonzalo va a contarles algunas cosas en relación a las novedades que trae la operación Renta para este año. La idea es que, ya sea a través del chat o levantando la mano, ocupemos harto el chat, interrúmpanos harto. La idea es que podamos ir comentando cosas, discutiendo cosas. Si tienen dudas, levantarlas inmediatamente. Entre los asistentes a este seminario hay gente de empresas de distinto rubro, de distinto tamaño, y la idea es que podamos entre todos ir sacando preguntas y cuestiones para que nos vayamos de aquí con una idea lo más clara posible de cuáles van a ser las dificultades que vamos a enfrentar a partir de unos días más. ¿Vale? Así que, Gonza, el escenario es suyo. Sí, antes de eso, Francisco, les voy a hablar un poquito de BUC. ¿Qué es BUC? Y más o menos contarles. BUC es un software de gestión de personas donde puedes gestionar todo lo relacionado con las personas en un mismo lugar, desde remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Dentro de BUC existen como 3 pilares, donde está administración, talento y cultura. En administración tenemos remuneración, gestión de personas, firma digital y gestión de documentos. En talento tenemos desempeños, capacitaciones, planes de acción. En cultura tenemos portal de empleados, beneficios, clima y comunicaciones. A todo esto nosotros le llamamos All-in, que significa que es un sistema integral donde todas las necesidades de tus colaboradores las puedes gestionar en un mismo lugar. Y nuestro fin es crear lugares de trabajo más felices. Les doy a todos la bienvenida a este webinar. Bueno, Gonzalo y Francisco ya se presentaron. Voy a presentar la pantalla de la... Vamos a hablar todo lo que sea relacionado con Operación Renta y todo lo que tienes que saber de la Operación Renta 2022. Súper. Vamos, eso, ahora vamos a proyectar. Sí, siguen las quejas por tu micrófono, Clau. Sí, sí, no se escuchó mucho, parece. Nos vamos a tomar el audio aquí con Gonzalo. Eco. ¿Se ve la presentación? Se ve. Yo la veo perfecto. ¿Se escucha bien, por si acaso? Lo que estoy hablando yo, por lo menos. ¿Sí? Sí, entre nosotros sí se escucha bien. Ya. Súper. Oye, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La idea es que hoy día veamos algunos tópicos importantes de la Operación Renta Año Tributario 2022, la cual, respecto a la del año pasado, se viene bastante livianita, ¿ya? Sobre todo aquí los colegas auditores me van a entender bastante. Recuerden que el año anterior tuvimos la ley 21.210 de modernización tributaria, que esa trajo bastantes cambios, ¿cierto? Sobre todo a nivel de declaraciones juradas, formulario 22. Sin embargo, este año no hemos tenido reforma tributaria. Es probable que en el próximo gobierno venga reforma tributaria.
tuvimos recién este 4 de febrero, ¿cierto? La ley 21.420 sobre exenciones tributarias, la cual la mayoría de los cambios van a recién igual a tener consecuencias durante la próxima operación renta, ¿ya? Recuerden que este año es probable que venga una batería importante de circulares del Servicio de Impuesto Interno que van a comenzar a explicar un poquito, como se dice, a bajar la pelota al piso respecto a estos temas, ¿ya? Más bien yo le diría así como en resumen, pese a que lo podemos ver más en detalle más adelante en la presentación, los cambios principales vienen desde el punto de vista laboral tributario, ¿ya? Sobre todo lo relacionado con medidas de alivio económico que durante la pandemia, ¿cierto? El gobierno estableció tanto para personas como para empresas, ¿ya? Entonces hoy día los cambios principales vienen por el lado más bien laboral tributario, ¿ya? Que aquí, obviamente, nuestros amigos de Book, ¿cierto? Tienen un conocimiento, ¿cierto? Importante sobre estos temas, ¿ya? Así que eso, ¿podemos avanzar, por favor, Clau, con la presentación? A ver, ¿cuál es la agenda de la presentación de hoy día? Ojo que por si acaso esta es más o menos la estructura de la presentación. Sin embargo, si ustedes obviamente tienen dudas respecto a ella, ahí la idea es que Francisco vaya leyendo, ¿cierto?, el chat y me van interrumpiendo y lo vamos conversando sin ningún problema. Ya sé que van quedando dudas respecto a la presentación. Vamos a ver ahí un poquito los aspectos generales de la operación renta, ya, o sea, qué es la operación renta, el calendario, ¿cierto?, quiénes son los contribuyentes que están obligados a presentar este proceso durante todos los años. Vamos también a revisar los cambios en las declaraciones juradas. Ahora, hay cambios de las 62 declaraciones juradas, hay cambios en 8, de las cuales me voy a detener en 2, que son las principales, que es la 1879 de retenciones y la 1887 de sueldo. Esas son las dos DJ que hoy día me interesa que veamos cuáles son las principales modificaciones. Ya, lo mismo a nivel de formulario 22. En el F22 de los 23 recuadros se agregó uno más, que el recuadro 24, que tiene que ver con este préstamo tasa cero, que también ahí vamos a ver un poquito de qué se trata. Y lo otro, que yo creo que lo más importante, es respecto de las consideraciones o errores que uno debiese tener como ahí presente, como contribuyente o como asesor, ¿ya?, antes de enviar una declaración de impuesto a la renta, ¿ya? Eso yo creo que para mí, por lo menos, es una de las cosas más importantes. Es tu principal fuente de pega al año. De todas maneras. Así es. Bien. Sigamos nomás con la presentación. Entonces, a ver, la operación renta en sí, ¿qué es? ¿Cierto? El proceso que permite a contribuyentes, tanto empresas como personas, declarar sus rentas, ciertos ingresos respecto a un año comercial en particular. Ahora, desde el punto de vista estadístico, hoy día alrededor de 10 millones de personas naturales presentan una declaración de impuestos, ¿ya? Las cuales el 100% hoy día es a través de una propuesta que el Servicio de Impuesto Interno coloca a disposición de los contribuyentes. Lo único que debe hacer uno es aceptar la propuesta. Sin embargo, ocurre a veces que esa propuesta puede traer errores y lo que uno aconseja, ¿cierto?, es que ojalá se asesoran por algún profesional, algún contador, ¿cierto?, en este caso, para que revise esa propuesta y antes de enviarla, ¿cierto?, nos vamos tranquilos de que eso no va a tener ningún tipo de observación por parte del servicio. Y desde el punto de vista de las empresas, alrededor de 1.200.000 empresas presentan la operación renta todos los años, de los cuales 1 millón aprox son empresas que están en algún régimen tributario preferencial. Por ejemplo, algún del 14D número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, que son los del régimen ProPyme, o del 14D número 8 del régimen ProPyme transparente. Hay rentas presuntas, hay también contribuyentes, ¿cierto?, del 14 letra A número 2, o sea, ingresos según contratos de arriendo. Entonces hay diversos tipos de contribuyentes que no solamente del 14A, que es el régimen semi-integrado, ¿ya? Ahora, lo importante acá es que en el caso del 14D número 3 y D número 8, el Servicio de Impuesto Interno ya desde los últimos 2 años tributarios ha puesto, ¿cierto?, a disposición de los contribuyentes asistentes que ayudan a confeccionar, ¿ya?, el impuesto a la renta, lo que igual es una gran ayuda. Yo por lo menos estoy acostumbrado al Excel, ya todavía no lo ocupo, ya todavía yo hago por lo menos mis papeles, mis planillas, se ríe por ahí Francisco de mi Excel, pero yo todavía confío más en el Excel que en el asistente. Sin embargo, yo creo que igual probablemente este año en algún cliente lo vaya a utilizar, ¿ya? No está de más mirarlo, ¿ya?
Ahora, ¿quiénes deben declarar el impuesto a la renta? Desde el punto de vista de las empresas, todos los contribuyentes que yo más o menos les hablé anteriormente, los 14A, los 14B, los 14D, ¿ya? Los 14G, empresas públicas, todo ese tipo de contribuyentes deben presentar una declaración de impuesto a la renta. En el caso de las personas naturales, ¿ya? Ahí hay que distinguir entre los trabajadores que tienen más de un empleador durante un año en particular, y eso es porque tienen que reliquidar, ¿cierto?, el impuesto único de segunda categoría. Por eso tienen que presentar declaración de impuesto a la renta, dado que recibieron ingresos de dos fuentes distintas, o sea, dos empleadores distintos, ¿ya? ¿Quiénes más deben declarar el impuesto a la renta? Aquellos contribuyentes que tienen rentas superiores a las 13,5 UTAs en el año, salvo, ¿cierto?, que solamente esas rentas corresponden a sueldo. Porque si una persona o un trabajador percibe solamente sueldos, ya con esa queda zanjada la obligación tributaria, dado que la empresa, como agente retenedor, declaró, ¿cierto?, sus impuestos a través de la declaración 1887 y del formulario 29. O sea, ya se da por terminada esa obligación tributaria, ¿ya? Y además, aquellos contribuyentes que puedan acceder a algún crédito contra su impuesto global complementario. Por ejemplo, si tienen pagos, ¿cierto?, de crédito hipotecario y por tanto los intereses relacionados con esos créditos puedan ser rebajados de la base imponible. Esto está en el 55 bis, por si acaso, de la ley de impuesto a la renta. Aquellos que tienen algún APB, ¿cierto?, a un ahorro previsional voluntario. Y acá faltó también ahí colocarlo en la lámina, aquellos que, por ejemplo, recuerden que durante el año 2020-21 y 2021 existieron los retiros, ¿cierto?, de los ahorros provisionales. De los 3 retiros que hubieron, el segundo retiro era un retiro tributable, por tanto los que hicieron uso de ese retiro también debiesen incorporar dentro de su impuesto global complementario esos montos para efectos de que queden tributando. Eso es súper importante, Gonza, perdona que te interrumpa, porque estamos acostumbrados nosotros, cada vez que presentamos el formulario 22 en el mes de abril, a que hay cierta información que uno nunca sabe cómo llegó a la planilla del formulario. Por ejemplo, los intereses que se generaron a propósito de depósitos bancarios, fondos mutuos, etc. Esas cosas, hay cosas que los bancos y las instituciones financieras le informan impuestos internos a través de declaraciones juradas y que van a parar al formulario 22 de uno como persona natural. Pero todas estas cosas que está mencionando Gonzalo, el retiro de hecho del 10% del segundo que fue tributable es especialmente crítico, porque si uno no lo incluye en la base imponible, ¿cierto?, del global complementario, la página del servicio en la propuesta no va a venir. Entonces, y menos todavía cuando se trata de rebajas o créditos. El sistema del servicio normalmente lo que le hace es cargar a uno intereses declarados, o sea, ingresos declarados por alguien más, pero las rebajas no se cargan automáticamente. Si alguien toma una PB, si alguien quiere hacer el uso del crédito por hipotecario, tiene que revisar que en su formulario 22 estén incluidas esas cosas y de lo contrario, incluirlas expresamente en la declaración. Eso. Vamos a la próxima lámina, porfa, Clau. Ahora, respecto al calendario de la operación renta, podríamos decir que la operación renta se divide en dos grandes etapas. La primera, la que ya estamos a puertas, ¿cierto?, de comenzar, es lo relacionado con la presentación de las declaraciones juradas, ya la cual parte ahora el 1 de marzo y concluye el 30 de junio, ¿ya? Ojo que, por ejemplo, igual después lo vamos a ver más en detalle, pero, por ejemplo, la declaración jurada 1879 de retenciones de honorario ya fue presentada por el servicio. Si ustedes ven en la página de sus clientes, acá hay colegas contadores, ya apareció por ahí el 14 de febrero, ¿cierto? Justo el día de San Valentín. Apareció ya informada la presentación de esa declaración jurada. Ojo que yo he tenido, por ejemplo, clientes que le ha aparecido aceptada, o sea, están verdecita, y otro que apareció observada. Entonces hay que mirar cuál fue la observación que pudo arrojar, ¿cierto?, la declaración. ¿Ya? Así que esa declaración jurada ya está, podríamos decir, presentada, ¿cierto?, por el organismo fiscalizador. Y lo otro es el impuesto a la renta, que ese impuesto a la renta se declara vía formulario 22, y ese formulario 22 ya está disponible en la plataforma del servicio para ser enviado desde el 1 de abril hasta el 9 de mayo.
técnicamente hasta el 30 de abril, ¿cierto? Las empresas que tienen algún pago de impuestos, hasta el 9 de mayo, aquellas que tienen alguna devolución de impuestos o empresas que se encuentran en calidad de pérdida tributaria, ¿ya? Y obviamente, en el caso de las devoluciones de impuestos, que eso es lo que a uno, ¿cierto?, como persona natural le interesa, va a depender esa devolución o el cheque, ¿cierto?, que va a emitir la Tesorería General de la República, va a depender de cuándo uno presentó esa declaración de impuesto a la renta, ¿ya? La cual abarca entre el 11 y 30 de mayo las correspondientes devoluciones. Acá me adelanto también a las recomendaciones que vamos a ver al final, pero no les recomiendo que hagan la declaración de impuesto a la renta tan temprano, o sea, tan 1, 2, 3 de abril, ¿ya? ¿Y por qué? Porque recuerden que las propuestas de declaración que propone, ¿cierto?, el Servicio de Impuestos Internos, depende de información que viene de declaraciones juradas, y a veces esas declaraciones juradas pueden estar observadas. Si está la declaración jurada observada, por ejemplo, la de retiro, la 1948, obviamente ustedes en su impuesto global complementario todavía va a estar ahí esa observación, ¿ya? Así que yo siempre daría como un espacio ahí después del 10 de abril, ¿ya? Tampoco los últimos Cosa días que, de abril, porque la página ¿cómo? del servicio, tampoco los últimos días de abril, porque la página del servicio se colapsa. De todas maneras, por eso, o sea, como una ventana entre el 10 y el 25 de abril, ¿ya? Porque como dice Francisco, sí, en los últimos días es imposible trabajar en la página del Servicio de Impuesto Interno. Es lo mismo que está pasando hoy día, sigo ahí hablando a los colegas contadores que van a entender, respecto de la Dirección del Trabajo, dada la obligación, ¿cierto?, de enviar los libros electrónicos de remuneraciones. Lamentablemente la página ha estado pésima, ¿ya? Es imposible de repente cargar la información, es imposible trabajar, así que por tanto, con el Servicio de Impuesto Interno, no es que la página sea mala, pero en periodos de alta demanda, por ejemplo, cerca de los 20, los pagos de IVA, y cerca, ¿cierto?, del plazo de presentación, por ejemplo, el F22, la página tiende un poquito a colapsar, ¿ya? Vamos con lo otro, porfa, Clau. Este es el plazo de presentación de los formularios o las declaraciones juradas de este año. Ya esto lo estableció la circular, o perdón, la resolución 198, la cual vino a establecer los plazos de presentación de las 62 declaraciones juradas para este año tributario, y a través de la resolución 128 se establecieron los cambios en las 8 declaraciones juradas que también este año tienen algún tipo de modificación, ¿ya? Yo, obviamente, les marqué las que yo considero que son las declaraciones juradas más importantes, las que son más bien transversales al 80-90% del universo de contribuyentes, ¿ya? Por ejemplo, acá les marqué la 1948. La DJ 1948 tiene vencimientos parciales, ¿ya? Si se fijan, está marcada por ahí el 14 de marzo, está marcada el 25 de marzo, está marcada el 30 de marzo y también está marcada el día en el cual yo tenga que enviar el formulario 22. ¿Cuál es la justificación de estos plazos? Y es porque esta declaración jurada, ¿cierto?, como es de dividendos o retiros, puede ocurrir que en una cadena de empresas, ¿ya?, estos dividendos vayan subiendo de un lado a otro y por tanto esas calificaciones tributarias, a medida en que van llegando, ¿cierto?, al control de renta empresarial, al RAI, ¿cierto?, al SAC, ¿cierto?, y todas esas siglas raras que trajo consigo la última modernización tributaria, se tienen que ir controlando, ¿cierto?, se tienen que ir calificando y certificando a las empresas. Por tanto, no puede esa declaración jurada, si hay una cadena de sociedades, vencer el mismo día. Ahí sí que se le cae el pelo al pobre contador, ¿ya? Esa es básicamente el por qué se hicieron esas fechas de vencimientos parcializadas, ¿ok? ¿Qué otra DJ les marqué acá que yo creo que es importante, o que por lo menos la vamos a tener que presentar todos los años? Es la 1835, que esa es la declaración jurada de arriendo, ¿cierto? En los cuales están obligados aquellas empresas, ¿cierto?, que paguen rentas de arrendamiento sobre bienes inmuebles que tengan un avalúo fiscal superior a los 30 millones de pesos. Ya esa declaración jurada vence el 24 de marzo. Y un montón de empresas se olvidan de que tienen que presentarla. Esa es una constante. Sí. Si tienen gasto de arriendo, por favor, si piden acá el certificado de avalúo fiscal, si tiene más de 30 millones de pesos,
por favor envíen esa declaración jurada, ¿ya? La otra es la 1909. Esa declaración jurada tiene que ver con los gastos rechazados del artículo 21, pero del inciso tercero. O sea, son gastos rechazados que son atribuibles directamente al socio. O sea, que el socio lo va a llevar a su global complementario, ¿cierto? Con una multita ahí de un 10% adicional. ¿Ya? Eso también tienen que hacer esa declaración jurada que de cumplimiento por lo menos siempre la hacemos. La otra es la 1887 y la 1879, pero esta se las voy a dejar para después, ¿ya? Porque es una declaración jurada que hoy día trae bastantes cambios, así que no voy a entrar hoy día, por lo menos ahora, en el detalle. Al final. ¿Perdón? Esa la vamos a ver después, al final. Sí, la vamos a ver ahora. Lo que pasa es que es una declaración jurada que se modificó. Dijiste que no ibas a entrar hoy día en detalle y no. Ah, no, perdón. Ahora, ya, pero voy a entrar en detalle después porque es una DJ, está dentro de las 8 DJ que tuvieron cambio, entonces esa me interesa, yo creo que la mayoría está esperando eso, ¿ya? Así que ahí la vamos a revisar en detalle cuáles fueron las modificaciones. Lo vamos a ver hoy día, no se preocupen. La otra es la 1837, que es una declaración jurada que a veces uno la realiza, que tiene que ver con los PPM puestos a disposición de los socios, ¿ya? O sea, cuando pagué PPM, o sea, la empresa pagó PPM, con el impuesto, ¿cierto?, que generó esta empresa, los PPM fueron suficientes, me quedó, ¿cierto?, ahí un saquito, una bolsita pendiente de ir a pedir en devolución al servicio, ¿ya? Lo que uno puede hacer es ese PPM colocarlo a disposición de los socios. Ojo acá, porque esos PPM puestos a disposición de los socios son retiro el próximo año, ¿ya? No es todo gratis en la vida, pero ahí para que lo tengan ahí también en consideración. Otra DJ importante también es la 1847, que vence el 30 de junio, ¿ya? Esta DJ 1847, antes teníamos que presentarla según el segmento en el cual estaba categorizada la empresa, o sea, si era mediano o grande empresa, se estaba en la obligación de enviar esa declaración jurada. Hoy día no. Hoy día, ¿quién tiene que mandarla o quién tiene la obligación? Los contribuyentes del artículo 14, letra A, o sea, los del semi-integrado. Otra DJ importante, la 1926, declaración de base imponible, ¿cierto? Ahora, esa DJ, que también las presenta las 14A, donde uno, ¿cierto?, le detalla al Servicio de Impuesto Interno cuáles fueron las partidas que yo incluí en el proceso de confección de la base imponible, ¿ya? Yo por lo menos pensaba que esa declaración jurada iba a ser eliminada, dado que el año pasado se instauró el recuadro número 12 de base imponible en el F22, que es más o menos la misma información, ¿ya? Pero por lo menos acá el Servicio de Impuesto Interno todavía la tiene ahí en el radar. Otros DJs que no marqué, ¿ya? Y que yo creo que aquí mi socio de Impuestos Internacionales sabe más que yo, son por ejemplo la DJ 1907, pero es transferencia, ¿ya? Que es una declaración jurada que vence el 30 de junio. Y me estaba preparando para levantar la mano para interrumpirte, Gonza, porque esa declaración jurada es la que tiene la multa más alta por no presentación y por errores. Es una multa que parte en los 7, 8 millones de pesos y puede llegar a los 25 millones de pesos. Cuando no se presenta o cuando se presenta con errores, y que es la DJ de precio de transferencia, en la que ciertos contribuyentes, ¿cierto?, están obligados a declarar sus operaciones con empresas relacionadas en el exterior. Entonces, si uno es contador o asesor de una empresa chilena que es filial de una empresa extranjera, y aquí pasa seguido que te prestan plata de afuera, te facturan servicios de afuera, las empresas de ingeniería mandan su factura, se encargan de desarrollos afuera en el caso de empresas de tecnología, esas operaciones, todo lo que sea reembolsos de gastos con el exterior, pagos de intereses, etcétera, tienen que informarse anualmente, ¿cierto? 1907, Pamela, la declaración de precios de transferencia. Todas esas operaciones tienen que informarse anualmente al Servicio de Impuestos Internos. Les agrego además que para que los que trabajan en filiales chilenas de empresas extranjeras o en empresas chilenas que tienen filiales en el exterior, hay una declaración jurada de precio de transferencia, hay otra que es la 1913, donde se declaran ciertas cosas en relación al grupo empresarial, ¿cierto?, en el que uno participa, y hay otra que es poco conocida en general, que es la de endeudamiento con el exterior. Gonzalo puede darles algún detalle adicional. La 1930. Cualquier empresa chilena que haya recibido deuda o capital desde el exterior bajo la forma de deuda tiene que anualmente explicar, y esa la usa el Servicio de Impuestos Internos para hacer ciertos cruces relativos a
exceso de endeudamiento y cosas por el estilo. Entonces, mira, ahí tengo público cruzándose por detrás. Hay una serie de declaraciones que uno tiene que tener presente cuando tiene que, cuando forma parte de grupos empresariales que tienen presencia en el exterior o uno es filial de una empresa extranjera, ¿vale? Súper atentos a las multas por la 1907, que son el error de alta. Nos ha tocado ver un par de casos en situaciones en que empresas no tenían ni idea que había que presentar esa DJ, y han tenido que ir a presentar periodos anteriores. Es mejor ir a acusarse cuando uno sabe que ya la tiene que presentar y no la ha presentado, a que Impuesto Interno en una fiscalización te agarra una factura, un vinculado afuera y te diga, ¿y esto? Porque está pasando, en las fiscalizaciones están preguntando, cuando te revisan en gasto una factura de una empresa desde el exterior, si la incluiste en la DJ de precio de transferencia o no. Sí. Ahí en el 30 de junio hay varias declaraciones juradas de índole internacional, por si acaso a los que nos están escuchando. Ya, por ejemplo, está la 1907, que ya Francisco les comentó, la 1913, que es la DJ de caracterización tributaria global, que es una especie de cuestionario que realiza el Servicio de Impuesto Interno, donde pregunta un montón de cosas relacionadas con financiamiento, operaciones internacionales, préstamos, apalancamiento, ¿ya? Es una declaración jurada más bien cualitativa, que antes se presentaba con el F22. Yo le decía a Francisco, mandaste la DJ porque yo tenía que mandar el formulario 22, hoy día no, tiene un poco más de plazo. Se tiró para junio, sí, así que... Se tiró para junio. Ya, está la muerte. Claro, está la 1930 de endeudamiento con el exterior, está la 1946 dice, o sea, es más simple, la de impuesto adicional. Sin embargo, ojo, en esa 1946 no solamente caen las remesas que yo pago al exterior y que están grabadas con impuestos, también pago las remesas que mandé al exterior, que no están grabadas por aplicación, por ejemplo, de un convenio para evitar la doble tributación, ¿ya? Está la 1929 de inversión en el exterior, ¿ya? Está la declaración jurada, ahí no la veo porque alguien preguntó algo. No, si vamos a mandar el seminario después si vamos a dejar el registro arriba en algún lado para que lo puedan ver después, Clau. No sé si eso queda cargado. Sí, yo creo que eso sí. Queda cargado y también le vamos a mandar un descargable. Ya, queda cargado y lo mandamos por descargable. O sea, ¿Y no están grabando? Todas las leceras que hemos dicho van a quedar registradas. Sí. Ya, está la 1950 y 51, que son declaraciones juradas que tienen que ver con precio de transferencia, ¿cierto? Ahí está el famoso archivo local y archivo maestro. Y hay una declaración jurada nueva, que es la 52, que bueno, es nueva hace 2 años, que es la de Trust, ya que es un instrumento financiero, ¿ya? Pero el 30 de junio son declaraciones juradas más bien de índole internacional y básicamente y la 1929, Gonza, para los contribuyentes que tienen inversiones en el exterior, es igual, es importante porque es fuente de errores y de fiscalizaciones todos los años. Así es, sí. ¿Ya? Eso, vamos, Clau, porfa. Ya. Acá vienen cuáles son los cambios de las declaraciones juradas. Acá me voy a tener, pese a que hay 8 DJ que tienen cambio, pero las otras 6, desde mi punto de vista, tienen cambio más bien del punto de vista de la forma, más que del fondo, ¿ya? Me voy a detener en las 2 más importantes, que es la 1879 y la 1887, ¿ya? En el caso de la 1879, que yo les decía que es una DJ que hoy día el servicio la está enviando de forma automática a todos los contribuyentes, hubieron 2 grandes cambios. El primero, que se eliminó, ¿cierto?, la columna honorarios trabajadores de arte y espectáculo, ¿ya? O sea, hoy día ese tipo de trabajadores son sueldos, o sea, son 42 número 1, no son honorarios. Por eso se eliminó, ¿ya? Por un dictamen de la Dirección del Trabajo. Y lo otro es el préstamo tasa cero, ¿cierto?, que estableció el gobierno mediante la ley 21.242 en el año 2020, ¿ya? Sin embargo, venía una letra chica en esa ley que establecía que las personas que obtuvieron ese préstamo tienen que devolverlo, ¿ya? El 10% en el año tributario 2022 y el 30% cada año hasta el 23-24, hasta la de 2025, ¿ya? El 30% de ese préstamo. Y además, traía en la letra chica esa ley que desde septiembre del año 2021 se estaba en la obligación de retener un 3%, por ejemplo, sobre las boletas de honorarios, ¿ya? O sea, aparte de la retención de la boleta normal, había que agregarle un 3%. Y ese 3%, la ley partió en septiembre y por tanto debía, ¿cierto?, declararse en el formulario 29
código 156 del F29 ese porcentaje adicional, ¿ya? Por lo tanto, sí o sí este año, dentro de los cruces de información que efectúa el servicio, va a cruzar lo que está registrado en el código 156 del F29 con lo que está en esta nueva columna de la 1879. ¿Ya? Así que ese es un gran cambio que viene a nivel de DJ de retención y honorarios. En el caso de los sueldos, que es la DJ de 1887, también, ¿ya?, se propone, ¿cierto?, o sea, también está el tema del 3% adicional como impuesto único de segunda categoría, que también se declara en el código 157 del F29, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante acá en esta DJ, que por lo menos nosotros en el equipo nos ha tenido ahí un poco de dolor de cabeza? Es que la Dirección del Trabajo el año pasado efectuó un proceso de modernización ya de este organismo público, en el cual establecía que cierta información tenía que enviarse de forma electrónica a la Dirección del Trabajo, ¿ya? Y una de las cosas que hay que enviar de forma electrónica es el libro de remuneraciones electrónicas, ¿ya? Esta obligación partió en octubre del 2021, ¿ya? Sin embargo, el dictamen de la Dirección del Trabajo, el 2588, estableció que aquellos contribuyentes que no enviaron el libro de remuneración electrónico entre enero del 2021 y septiembre, tienen plazo, o más bien tenían plazo, hasta el 15 de febrero. O sea, por eso les digo a todos los que están ahí un poquito atrasados en enviar el libro, ojo que acá algo me faltó, ese libro de remuneración electrónica, la obligación es para aquellos trabajadores, perdón, para aquellas empresas que tienen más de 5 trabajadores, ¿ya? Aquellos que tengan más de 5 trabajadores están en la obligación de enviar el libro de remuneración electrónica. Entonces, desde el mes de octubre, partió la obligación y tenía como fecha tope 15 de noviembre para enviar el libro de remuneraciones de octubre. Respecto del libro de noviembre, tenía hasta el 15 de diciembre. El de diciembre hasta el 15 o 17 de enero, creo que. Pero para la obligación entre enero y septiembre, que son los libros que obviamente no se habían mandado, la obligación era hasta el 22 de febrero. Gonzalo, ¿Ya? voy a interrumpir. Nos quedan 25 minutos. Eso les iba a decir. Perdón. Casi me muero cuando vi la hora, pero ya nos piteamos media hora. Pero es que me interesa... Sí, esta es crítica, pero para que avancemos al formulario 22... Sí, pero mira, si el F22, Francisco, es casi esto mismo. Pero es que me interesa que que dejarlo bien claro, porque acá es donde están los cambios, por lo menos la gente que viene a escuchar la presentación, yo creo que esto es lo que quiere escuchar. ¿Cuáles son los plazos y las fechas críticas? Yo creo que esto es crítico. ¿Ya? Bien. Eso. No voy a entrar en detalle de la otra DJ porque le decía que era más bien forma, más que fondo. Pero esto sí que es fondo y forma. Vamos nomás hacia adelante. Aquí nos vamos a saltar como 2 presentaciones. Mira, eso nos vamos a saltar, porque yo no voy a entrar en ese detalle. Hablamos algunas cosas de esto en realidad. Operaciones en el exterior, claro, donaciones, contratos derivados para los que estén trabajando en entidades financieras. Mira, ahí hay una pregunta de esto. Dice, aquella empresa, ¿la puede leer, por favor, Francisco? Sí, las empresas que no enviaron los libros de enero a septiembre de igual forma deberán hacer la carga en la DT, a pesar del atraso. Sí, claro. Sí, de todas maneras, recuerden que toda norma nueva, chiquillos, hay como podríamos decir que hay una especie de marcha blanca, tal como el Servicio de Impuesto Interno cuando a veces establece alguna obligación accesoria, por ejemplo, coloca, ¿cierto?, un periodo ahí, una ventana de marcha blanca. Así que yo creo que acá es exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que si no han enviado los libros, ya no alcanzaron dentro de la fecha que establece la Dirección del Trabajo, háganlo igual, porque después el 16 de marzo se va a enviar esa información al servicio y a usted ya le va a aparecer la DJ 1887 declarada el 16 de marzo. Pese a que la obligación o el vencimiento es el 28 de marzo. Van a tener una ventana entre el 16 de marzo y el 28 para hacer modificaciones al libro. O por ejemplo, para mandarlo en el caso de contribuyentes que tienen menos de 5 trabajadores. O sea, ellos igual tienen que mandar la DJ 1887. ¿Ya?
O por ejemplo, el problema que había este año, ¿dónde cargo el sueldo empresarial? Que ahora en enero del 2022 se cambió ya el libro de remuneración electrónica de la Dirección del Trabajo. Antes, en el libro que venía, no estaba la opción de colocar el sueldo empresarial. Hoy día tienen que como que colocarlo, anexarlo a la DJ 1887. ¿Ya? Vamos nomás a la otra. Si quieren, después al final respondimos ahí las dudas para avanzar con la presentación. Y acá yo pasaría, porque estos son los recuadros del F22 del año pasado. Acá no hay ningún cambio. Vamos nomás, claro, al otro. Se fijan, está el recuadro número 24. Y el recuadro 24, que es la modificación que viene en el F22, tiene que ver con el pago préstamo tasa cero. Vamos al... Ya, Mira, este es el recuadro número 20. Sandra está preguntando que si este mes se pagaron bonos reliquidados del 2021, si tiene que subir o no los libros de nuevo a la ADT. Eso asumo, Sandra, que ya subieron los libros con la información y que ahora al reliquear el bono, en el fondo, le habría cambiado la información que subieron, ¿no? Yo creo que sí. Sí, porque información, Sí. son ingresos que corresponden al año pasado. Entonces, Claro. al ser ingresos que corresponden al año pasado, la información se actualizó, los números son otros y por ende habría que subir, cargar los números otra vez. Sí. Lo mismo Así pasa, es. que está observando la misma cosa. A ver, este es el recuadro 24 que viene por si acaso en el F22, ¿ya? Y en este recuadro 24 hay códigos que se alimentan de información, principalmente del F29, ¿ya? Acá está la opción de, o me cobra, ¿cierto?, el 10% del préstamo que me hizo el fisco, o me cobran un 5% de los ingresos que yo declaré en ese año, el menor, ¿ya? Luego se rebaja, ¿cierto?, lo que la empresa retuvo, o a través de la boleta de honorario, a través de mayor retención se retuvo, y ahí se hace ahí una especie de compensación, donde la diferencia va a quedar, ¿cierto?, a favor del contribuyente, o también está la opción de esa diferencia dejarla como un anticipo de la cuota del 30% que va a venir para el periodo siguiente. Ya, ese es el famoso recuadro 24. Vamos nomás, Clau. ¿Cuáles son los nuevos códigos del F22? A ver, en la parte de impuesto global complementario, por ahí se incluye un nuevo código, que no sé por qué ahora aparece en blanco, y debe estar eso coloreado, ya donde se incluyen, en el caso de las rentas presuntas, los créditos sin obligación de restitución y sin derecho de devolución. ¿Ya? En el caso de los datos informativos del recuadro 6, se incluye dentro de la depreciación los vehículos eléctricos o híbridos, ¿ya? Se incluye también dentro de los datos informativos todo lo relacionado con cuentas en participación, ya que antes siempre teníamos la duda cuando yo alguna vez tuve algunos clientes que tenían cuentas en participación donde declaraba, por ejemplo, las rentas que tenía que informar el gestor a los partícipes. Eso no estaba en ninguna parte. En las empresas constructoras es súper común eso. Sí, sí. ¿Ya? Y ahora eso ya viene en el propio F22 a través de datos informativos. Ya viene el crédito, por ejemplo, relacionado con el dividendo o la porción de las utilidades que le corresponde a los partícipes. Ya, eso ya está incluido dentro de este F22. Vamos nomás, Clau. Está también acá en el SAC, hay una modificación en el remanente, perdón, en el crédito no sujeto a restitución sin derecho de devolución, lo mismo que las rentas presuntas. Y acá esto es importante, recuadro 17 y recuadro 22, ya que tiene que ver con base imponible del régimen ProPyme general y transparente. ¿Por qué? Porque viene un cuadrito con los ingresos del giro que fueron devengados en ejercicios anteriores y que este año fueron pagados. Lo mismo respecto de los gastos que fueron adeudados el año anterior y que este año fueron pagados. Recuerden que ambos regímenes tributarios tributan en base a flujos, o sea, ingresos pagados o percibidos y gastos pagados, ¿ya? Por lo tanto, esto también viene en el F22 para para este periodo. Ojo que hoy día ustedes no sacan, cuando hagan una base imponible de régimen ProPyme, no sacan nada con ver el estado de resultados. Tienen que ver, por ejemplo, si hay cuentas por cobrar o cuentas por pagar o proveedores,
que hayan sido devengados en el ejercicio anterior y que este año se estén percibiendo, en el caso de las cuentas por cobrar, y que se estén pagando en el caso de los proveedores, ¿ya? Y hoy día viene también en el recuadro tanto 17 como 22 de base imponible de ProPyme general y transparente, esa separación. Gonza, antes que sigamos con la próxima lámina, nos preguntan si en el caso de una empresa que cargó todos los libros del año 2021, remuneraciones, en el servicio todavía no aparece la J1887 declarada. Pregunta que si No. entonces tiene que esperar hasta el 16 de marzo que se revise de forma automática. Así es. Ahí a lo mejor no sé si se entendió bien esa parte, pero así como en la 1879 te mostraron la información el 14 de febrero, en el caso de la 1887, esa información se va a desplegar el 16 de marzo. Yo le decía que entre el 16 de marzo y el 28 de marzo, que es la ventana en la cual yo puedo ahí meterle manos a DJ, no hay ningún problema en hacer modificaciones. Porque el 28 de marzo técnicamente es el plazo legal para presentar la declaración jurada y por tanto hasta ahí ya no, desde el 28 de marzo en adelante deben correr multa. De ahí para adelante solo, o sea, corren multa y si uno quiere corregir alguna cosa después ya está sujeto al procedimiento ordinario de rectificación de declaraciones juradas. Preguntan ahí si se puede cargar antes la declaración, me imagino la declaración jurada en la página del Servicio de Impuestos Internos, que en los libros de la ADT. ¿Cargarla antes? O sea, ahí de verdad que... Sí, o sea, no esperar la carga de la Dirección del Trabajo. Buena pregunta. De verdad que no sé si el sistema te dejará cargar la DJ. O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque piensa que igual hay empresas que tienen menos de 5 trabajadores, que igual el sistema está liberado para mandar la DJ. Yo creería que sí. Después se hace el cruce nomás, pues cuando te toque cargar los libros en la ADT, se va a hacer el cruce entre la información de las dos probablemente. Claro. ¿Ya? Vámonos a la otra lámina, por favor, Clau. Ya. Acá más que los errores más comunes, o sea, sí, son los errores más comunes, pero también yo le diría así como, ¿cuáles son las consideraciones ahí a tener en cuenta antes de enviar un formulario 22? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las personas naturales, ya casi el 100% omite la revisión de la propuesta. Ahora, también uno entiende que no tienen por qué manejar temas de impuestos. Los temas tributarios de repente igual son medio densos, son bastante técnicos y, bueno, a veces no consultan nomás y en abril generalmente a mí me aparecen todos los primos lejanos, los tíos que con suerte me saludan una vez al año, pero este año los voy a bloquear a todos, porque no tengo tiempo. Cuando no les llegó la devolución, ahí se acuerdan del amigo contador. Claro, entonces igual yo recomiendo revisar la información de agentes retenedores, ¿ya? Y cruzarla siempre con la información que está en el F22, ¿ya? O sea, hay que revisar esa propuesta. Lo otro, no apurarse tanto, no mandar el 1 de abril, claro, porque uno igual le diga el cheque un poquito antes, pero ahí bajar un poco la ansiedad, esperar un poquito, ¿ya? Porque a veces la declaración jurada que mandó algún ente externo le repercute en su declaración de impuesto a la renta, que igual va a salir observada. ¿Ya? Eso no, trato de no recomendarlo siempre. O sea, trato de recomendar siempre no apurarse tanto. ¿Ya? Lo otro, claro, y que este punto tiene que ver con el primero, porque hay cambios por rectificación de las declaraciones juradas, la cual impacta la declaración de renta personal. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Es que a la fecha de presentación del F22, a veces los contribuyentes, todavía, sobre todo personas naturales, no han regularizado la observación de la renta del año anterior. Ojalá, cuando yo presento la renta de este año, revise si es que tengo alguna observación, ¿ya? Y si es que puedo subsanarla, porque yo tengo clientes, personas naturales, que tienen observación, ¿ya? Por ejemplo, el año anterior vendió un par de bienes raíces y quieren el Servicio de Impuesto Interno revisar esa tributación. Ahí yo no puedo hacer nada, ¿ya? Ahí, o podría ir a hacer el servicio, oye, revíseme por favor esta venta, que la 8000 UF y toda la chaya, pero hay observaciones en las cuales uno tiene que esperar nomás sentadito, tranquilamente, a que llegue el Servicio de Impuesto Interno a tocarme la puerta. ¿Ya? O hay observaciones que se derivan de errores de declaración de renta, por ejemplo, de mi empleador del año pasado.
Ahí lo que hay que hacer es catetear al empleador para que resuelva sus observaciones de manera que me desbloqueen a mí mi declaración de renta personal. Eso es bastante común también. Trabajadores que esperan su devolución de impuestos en mayo no llega, y cuando van a preguntar ni siquiera tiene que ver con el proceso de renta de ese año, sino que el empleador puede venir arrastrando una observación desde el año anterior que no ha solucionado, y eso va a repercutir en ciertas cuestiones de orden personal, pueden repercutir en cuestiones de orden personal de ese trabajador. Así es. Lo otro, ¿cuáles son los errores frecuentes en el caso de las empresas? Es que no presenten la totalidad de las declaraciones juradas. Hoy día, y eso igual hay que agradecérselo al Servicio de Impuesto Interno, el servicio a través de la plataforma de declaraciones juradas coloca ahí, ¿cierto?, cuáles son las declaraciones juradas que a uno por segmento, tipo de empresa, composición jurídica, lo que sea, actividad económica, qué declaraciones juradas uno debe corresponderle presentar, ¿ya? De todas maneras, a veces igual es bueno asesorarse por alguien y que ese alguien, ese asesor, le diga, mira, esta declaración jurada, si, por ejemplo, el endeudamiento con el exterior, la 1930, ese pasivo que yo tengo ahí con una empresa en el extranjero, el impuesto interno es difícil, o sea, no te va a decir, tienes que declarar la declaración jurada 1930. Uno como asesor tiene que decirle al contribuyente, ojo, que tiene este pasivo con una empresa en el extranjero, hay que presentar esa información, ¿ya? Lo otro, que las empresas no presentan la totalidad de las declaraciones juradas, ese es un error típico, común, y que igual las multas de las declaraciones juradas, en algunas, no es tan alta, excepto la 1907 de precio de transferencia, pero la otra, si uno puede evitar esas multas, esos costos innecesarios, es vital, ¿ya? ¿Qué otro error o qué otro punto hay a tener en consideración importante? Es el cruce de información entre ingresos y gastos versus lo que está declarado en el F29, ¿ya? Ahí uno se saca automáticamente, ¿cierto?, la observación, la 09, por ejemplo, de sus declaraciones de ingreso, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Ver cuánto es el ingreso que facturé a nivel de F29, cuánto es el ingreso que yo tengo, ¿cierto?, a nivel contable o de balance, y hacer ese cruce de información para evitar, ¿cierto?, esa observación. Mismo caso en el caso de los gastos por remuneraciones, cruce con DJ 1887 y 1879, lo mismo con los gastos o costos que yo informo a través del F29, también, ¿cierto?, cruzarla con la parte de gastos y costos que dejo dentro de la base imponible. Todos esos cruces también hay que tener precaución en realizarlos, ¿ya? ¿Qué más? Y lo que les decía adelante, que son los cambios que vienen hoy día en el F22, en las empresas, las ProPyme, que es la gran cantidad de empresas que probablemente muchos de ustedes tienen dentro de sus carteras de clientes, que son contadores. Ojo con los ingresos y gastos, que el año pasado no fueron ajustados, porque no estaban percibidos o pagados, pero sí que este año fueron percibidos y pagados, ¿ya? Hay que también tener cuidado con eso, ¿ya? Esos son como por lo menos desde mi punto de vista, las precauciones que hay que tener para esta operación renta. Ojo con un par de cosas, perdona que antes que nos salgamos de la parte técnica, Gonzalo tocó dos puntos que son súper relevantes en relación a aquellas personas que trabajen en compañías que sean filiales de empresas extranjeras o controladoras de empresas extranjeras, ¿cierto? El tema del endeudamiento. Estos últimos años se ha puesto muy de moda que, bueno, en realidad es una cosa que ha pasado siempre, pero particularmente estos últimos años se han instalado muchas empresas extranjeras en Chile que han financiado su operación en Chile, ¿cierto?, a través de deuda. Y esa deuda tiene dos complicaciones, digamos, desde el punto de vista de impuestos. Primero, la declaración jurada de precio de transferencia y todas las declaraciones juradas que van por esa línea de informar operaciones con el exterior. Pero segundo, hay que tener en cuenta dos cosas, y este es un error que me tocó ver en una empresa con la que trabajé el año pasado. Primero, cuando se producen pagos al exterior, ¿cierto?, que van a parar a empresas vinculadas, relacionadas en el exterior, matriz, una empresa que cuelga de la misma matriz, etcétera, el régimen de deducibilidad de esos gastos en Chile depende de si esos gastos están efectivamente pagados y si el impuesto adicional que les podría haber afectado está pagado también o no. Normalmente cuando uno recibe una factura, ¿cierto?, de otra empresa chilena, la lleva a gasto, la deduce inmediatamente en la ejecución que la recibió.
Pero ese principio es distinto cuando se pagan gastos al exterior a empresas vinculadas. El gasto pagado al exterior a empresas vinculadas no puede deducirse como gasto y debe agregarse a la renta líquida, ¿cierto?, cuando no ha sido efectivamente pagado. Yo puedo haber recibido la factura, pero si no hice el desembolso, no puedo tomarme el gasto. Yo puedo haber recibido la factura este año y haber registrado el pasivo, debo la plata, porque la factura la tengo aquí y no la he pagado. El gasto me lo tomo, si pago el próximo año, la deducción la tengo que hacer el próximo año. Ahora, en relación con el endeudamiento propiamente tal, Gonzalo contaba que hay una declaración jurada, ¿cierto?, especial para ese endeudamiento, y ojo con el SADJ, porque incluye no solamente créditos bancarios o créditos que uno haya adquirido con instituciones financieras. Cualquier obligación de carácter pendiente, incluso los saldos de acreedor, por ejemplo, en las cuentas corrientes mercantiles que se hayan determinado al 31 de diciembre, ¿cierto?, que mantenga uno con entidades en el exterior, tienen que informarse en esa DJ, porque esa información al mismo tiempo va a servir para determinar ciertos impuestos que resultan aplicables cuando las compañías se encuentran en situación de exceso de endeudamiento. Ahí Gonzalo escribió una tesis de magíster en exceso de endeudamiento y que tiene todo un régimen de impuestos especiales, de castigo, ¿cierto?, cuando se pagan intereses y una empresa chilena está reventada en deuda versus la cantidad de capital que le han inyectado, y esas normas y estas declaraciones juradas al final del día sirven para que el servicio haga todos esos cruces. Entonces, mucho ojo los que trabajan, esto me toca verlo todos los años. Deducción, por ejemplo, por pago de intereses al exterior del resultado de una empresa chilena. Y uno le dice, vale, perfecto, ¿y a quién se le debe, a quién se le pagó este interés? No, ese interés devengado de mi casa matriz en el extranjero que me mandó X cantidad de plata para poder funcionar. ¿Y te lo tomaste como gasto? Sí, muéstrame el comprobante de pago. No, es que no lo he pagado. No, pues viejo, porque esa empresa es una empresa vinculada en el exterior. Entonces, ese devengo de interés que dentro de Chile podrías haberte tomado como gasto, al ser al exterior exige que el pago se haya hecho efectivo para efecto de poder tomarte ese gasto. El régimen en el fondo de deducción de gastos a empresas que operan con el exterior es distinto, tiene sutilezas que son diferentes del régimen de gastos que aplica para empresas que están netamente operando dentro de Chile. Perdona, Gonzalo, que me No, metí está en... bien. Todos los años Muy nos bien. toca tener esa embarrada. En todas las empresas que son relacionadas de extranjeras, todos los años tenemos que arreglar esa embarrada. Clau. ¿Estamos 5 minutos para preguntas? No sé si 5 minutos para preguntas. no se me escucha. Aquí, mira, justo había C. González, había pedido que le confirmaran si entre el 16 y el 28 de marzo todavía podía rectificar las DJ. ¿La 1887? Sí, Sí, de todas claro. maneras. Si el 28 de marzo se cumple el plazo o el vencimiento legal para enviar esa DJ. Lo Se mismo puede. preguntaba que si se sube hoy día los libros de remuneraciones fuera del plazo que tenían las empresas para subirlo, si el servicio va a considerar esa información para la 1887 y claro que sí. Háganlo igual, porque esa inyección va a ser el 16 de marzo. Entonces, yo tengo por ahí un cliente que se le olvidó que el plazo era hasta el 22 de febrero, creo que era, para enviar el libro de remuneración electrónico. Lo va a hacer ahora, así que esta semana, así que no hay ningún problema. Claro. ¿Qué otra cosa? Bueno, los asistentes igual han estado bien activos en poner sus inquietudes en el chat. Ahí Carolina está dando la... Entre hacerlo y no hacerlo, mejor hacerlo, como dicen, ¿no? No, y siempre es mejor acusarse, a pesar de que uno esté en una situación de retardo o atraso, siempre es mejor cumplir antes que lo pillen a uno, ir a acusarse solo, antes que te vengan a preguntar y te descubran en un incumplimiento. Carolina Sepúlveda pregunta si sabemos si la Dirección del Trabajo dejará subir 9 dígitos. ¿A qué se refiere con los 9 dígitos? Ahí vamos a pedir que nos aclare a qué se refiere. Mira, Alexis está dando las gracias por monto con 9 dígitos, que hoy llega hasta 8. No tenía idea que existía esa limitación. Y el libro queda rechazado. Uy, de verdad que no lo desconocía, chiquillos, por lo menos esa parte. No, o sea que un monto X no puede tener más de 9 dígitos, ¿a eso se refiere? Claro, y en la DT le dijeron que corrigiera directo. Sí, bueno, es una cuestión formal un problema de la página de la plataforma de la Dirección del Trabajo, en realidad.
Pero si no deja de cargar, me imagino yo que irán a habilitar algún tipo de solución, o bueno, esas declaraciones después podrían salir observadas y en la medida que uno entregue la información se desbloquearán. Pero es raro, yo creo que en la medida que ellos vayan recibiendo la consulta, tendrán que corregir ese asunto de aquí a antes que se venza el plazo para presentar esa AJ. Que están cateteando a la ADT porque esa es una cuestión informática nomás, que te habiliten para meter un dígito más. Espérame, gastos como management fees, si Casa Matriz envía factura pero no se ha pagado, tampoco lo puedo decir como gasto tributario, así es. Hay que tener de nuevo hay dos cuestiones que son súper relevantes con las casas matrices en el exterior. Cuando te llega una factura por management fees, por ejemplo, asumamos que es una empresa que tiene su matriz en España, te llega la factura por management fees, X cantidad de plata, y tú la registras en tu contabilidad como, y asumiendo que esos management fees están bien respaldados y que es gestión interna y etcétera, y existen los servicios y tal. Uno tiene que revisar, ¿cierto?, en la regulación del impuesto adicional, artículo 59, si habría que efectuar algún tipo de retención o no. Management fees normalmente califican como asesoría por servicio prestado en el exterior con tasa del 15%, pero luego si se aplica o no se aplica esa tasa del 15%, hay que ir a ver si hay convenio o no hay convenio. Con España tenemos convenio y normalmente el resultado de aplicar ese convenio es que la tasa de 15 baja a 0. Ojo, porque para que se aplique un convenio no basta leer el convenio y llegar a la conclusión de que el convenio aplica. El artículo 74 de la ley de renta te obliga a tener cierta información de la empresa extranjera a la que tú le estás efectuando el pago, certificado de residencia fiscal y declaración jurada conforme a la resolución exenta 58, ¿cierto?, del 2021. Entonces, cuando tienes tú esta factura, si no la has pagado, no puedes deducirla como gasto, ¿vale? En el fondo, la corrección que se hace ahí normalmente es que cuando se reciben esa factura y se contabilizan, cuando tú no has tenido derecho para deducir el gasto en ese ejercicio, pero la tienes contabilizada de todas maneras, hace un agregado en la renta líquida para netear el efecto de no poder deducir ese gasto en el ejercicio respectivo. Pero en rigor, de nuevo, si una factura desde el exterior de una empresa vinculada no está efectivamente pagada, no debe deducirse como gasto. Si lo has hecho, ¿vale?, y te revisan en los próximos 3 años en el servicio y te preguntan, mira, ¿qué pasa con esta factura? Te la tomaste como gasto del año en que recibiste la factura, año 1. Hiciste el pago en el año 2. Lo que se va a generar es una diferencia temporal, ¿cierto? Porque hay un gasto que te tomaste en el año 1 que en rigor debieses habértelo tomado en el año 2. Y eso no es tan problemático. Lo que sí es problemático es cuando las empresas se toman ese gasto, ¿cierto? Y al momento de la revisión tampoco lo han pagado. Porque ese es un gasto que al final del día es improcedente, ¿cierto? Un gasto no deducible. No llega a haber gasto rechazado, ¿cierto? Porque no hay un desembolso efectivo, pero es una rebaja en el fondo, se transforma en un agregado en la renta líquida o en un menor gasto para ese ejercicio. Osman observa que, claro, hay explicaciones en la página de Book respecto a los temas de bonos reliquiados durante el 2021. Están en la página de comunidad. Sí, en la página de Book hay un montón de información en relación con cuestiones que tienen que ver con liquidaciones de sueldo, reliquidaciones por distintos tipos de ingresos, personas que prestan servicios más de un empleador, etc. Pregunta Caroline de nuevo si teníamos todos los libros de remuneraciones cargados antes de enero y en ese mes la ADT realizó modificaciones, deberíamos rectificar los libros. Lo que No, hay que porque, revisar, porque la modificación es de enero del 2022 en adelante, por si acaso. sí, y lo que uno tiene que revisar es que su información de los libros sea consistente con lo que pasó el año pasado. Si yo cargué libros, ¿cierto? Y resulta que después estoy reliqueando bonos o pagando cuestiones adicionales que corresponden al año pasado, ahí es donde yo tengo que mirar mis libros para saber si es que hay algo que corregir. Pero en general, en el fondo, si no hay otras modificaciones, no habría nada que corregir, solo validar, ¿cierto? Después cuando se cargue la información en la plataforma del servicio, a partir del 16 de marzo, que todo lo que fue para ahí sea efectivamente lo que yo cargué antes, que no hay diferencia, e incluso en ese caso se podrían hacer rectificaciones entre el 16 y el 28 para que la información que va a estar disponible para efecto de la renta esté depurada de todo tipo de problemas. En honor al tiempo, yo creo que ya estamos en el... Llegó una última pregunta, igual respondo. A ver, ¿hasta cuándo hay plazo para subir los libros de remuneraciones del año 2020? 2021. Estamos medio atrasados.
Sí. Me da la impresión que es 2021. 21 de ese ser, pues, y ese 15 de plazo febrero. es... O sea, para los de enero a septiembre. Porque los otros libros es a 15 días después del vencimiento del mes. Claro, porque como explica ahí Alexis Angulo del 2020... Exacto, el de 2020 no aplica para subir, exactamente. Les quiero agradecer a Francisco y Gonzalo, se me escuchó poco, no sé si se me escucha ahora, la verdad. Agradecerle a ustedes por participar, a las personas que nos vieron hoy, y los dejo súper invitados a ver la comunidad Books, donde pueden encontrar toda la información de la DJ1887. Gracias. Muchas gracias. Pregunta Daniela Ramírez si se va a enviar la grabación. Sí, va a quedar cargada y se va a enviar el vínculo para que lo puedan revisar. Y cualquier cosa, muchas gracias a Book por organizar este seminario. Sí. Suena entretenido poder discutir este tipo de cuestiones antes de que queden las embarradas. No, es normal equivocarse en renta, no es nada del otro mundo, que nadie se sienta a morir por equivocarse en renta, porque a todos nos ha pasado. Y lo bueno es que este tipo de errores que se cometen y que son los más comunes, el servicio también está habituado, la DT está habituado, y es cosa de corregirlos después. Mientras podamos tomar medidas para prevenir equivocaciones, súper bien, pero incluso si llegase a pasar alguna cosa, chicos, es algo que se puede corregir, así que ningún problema. Así que muchas gracias, Clau, por la invitación. Gracias, Clau, por la invitación. Ahí veremos. Espero se haya entendido. Bueno. No, estuvo perfecta, muchas gracias. Yo no se me escucha mucho el audio, quería aportar más, pero muchas gracias a ustedes por acompañarnos. No, súper. Ahí veremos cuándo, ¿cómo se llama? Cosa armamos para la próxima. Eso, Daniela Ramírez dice que se entendió todo, Gonza, así que estamos bien. Perfecto. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. 1.000.000 de gracias a todos por su participación. Que estén muy bien y que tengan buen fin de semana. Que estén bien. Gracias. Cuídense. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Oye, espérate, mira, ¿están ahí todavía? Sí. Hay un asistente anónimo que ocupó el Q&A de aquí para tirar una pregunta, perdón. Dice, buenos días. Para los pagos de honorarios profesionales en el exterior que se declaran en el formulario 50, ¿se deben declarar en otra DJ? En la 1946. De pago al exterior, sí. Esos no pasan automáticamente del formulario 50 a la DJ. Y eso es importante. Hay que tener ojo, bueno, hay que hacer ahí el cruce entre el formulario 50 y la DJ. Hay que tener ojo ahí también respecto a esos pagos, con si llevan retenciones o no. Un segundo para esto, Clau, me voy a alargar aquí un poquito. Fue la mitad, sí, pero bueno. No importa, mucho ojo con los pagos al exterior. Eso es súper relevante porque muchas veces a mí me llega una factura desde afuera de 100, ¿cierto? Y yo llego y mando los 100 para afuera, antes de haberme leído la ley de renta, antes de haber mirado si hay convenio. Cuando me llega una factura de 100 para afuera y la ley de renta me dice que tengo que retener el 15%, yo debiese mandar 85 para afuera y agarrar los otros 15 y pagarlo en el formulario 50 del mes que corresponde, ¿cierto? Normalmente lo que eso conlleva es que el proveedor en el exterior me dice, oye, mi remuneración líquida era de 100, me estoy pagando 85. Entonces, ahí hay que hablar con el proveedor para que incremente la factura por el monto del impuesto que uno ha concluido que tiene que pagar. Porque de lo contrario, si yo pago los 100 completos para afuera y el servicio después hace una revisión de adicional y se da cuenta que yo tenía que pagar 15, a pesar de que lo obligado a pagar los 15 era el receptor de los fondos en el exterior, al que le van a cobrar es a mí, que dejé de cumplir con esa obligación, ¿vale? Ojo con los pagos para afuera. Ya, ahora sí. Nos retiramos. Indignados. Que estén todos muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Francisco, que estén bien. Chao. Chao, que estén bien.